Bueno, acá comenzamos con la segunda parte de la clase, la actividad 2, que tiene que ver con el texto que está a continuación del que ya vimos en la parte anterior. La actividad consiste en que tienen que leer las oraciones que continúan, son más complejas que las anteriores, pero les brindaremos un glosario para facilitar la comprensión. Seguramente no van a poder entender algunas de ellas con tanta facilidad como lo han hecho con otras, pero de esto se trata el aprendizaje. Nosotros intentaremos allanarles el camino para que puedan superar las dificultades que se les vayan presentando. Entonces, esta segunda parte, el subtítulo es Reading is, o sea, seguimos con el tema de la lectura o leer y lo que esto implica, lo que esto es. Este sería el contexto. La primera es Reading is not a simple passive process. It is a very complex process. Reading requires active participation of the reader. Reader, text, and activity are interrelated in dynamic ways. Acá hay dos palabras que no se parecen tanto al español, por eso que les damos el glosario. Interrelated, que es interrelacionado o interrelacionada, y way, modo o manera. Reading involves an interaction between thought and language. Acá también hay palabras que no hemos visto y que no son similares al español, al castellano, al español. Between, que significa entre, es una preposición. Thought, que significa pensamiento. The message is something created by the interaction between writers and readers as participants in a particular communicative situation. Acá también hay palabras que no hemos visto antes. Message, que es mensaje. Something, algo. Y as, como. Reading comprehension is the ability to read text, process it, and understand its meaning. Acá también hay palabras nuevas que no se parecen al español. Understand, que es entender. Meaning, significado. Reading comprehension is an intentional, active, interactive process that occurs before, during, and after a person reads a particular piece of writing. Acá también hay un glosario. Before, antes. After significa después. Writing, escritura o escrito. O sea, piece of writing sería un escrito, algún texto, una obra escrita. Bien. Tienen el tiempo, pueden detener para ir haciendo la versión escribiendo la versión al castellano de cada una de las oraciones. Recuerden que al final del video están las respuestas. Estamos seguras de que hasta aquí algo pudieron leer en inglés. Tal vez no todas las oraciones, tal vez no de forma completa, pero seguramente pudieron reconocer algunas palabras, ya sea porque las conocían, las aprendieron en el secundario o en una canción, o porque se parecen al español. ¿Cuántas palabras que se parecen al español reconocen en las oraciones anteriores? Las palabras que son similares en dos lenguas se denominan cognados. Tomemos dos. Seguramente todos las reconocieron. Active y process. Revisemos algunos contextos en los que aparecen estas palabras antes de seguir avanzando. A complex process es un contexto. An active participation, otro contexto. En estos ejemplos vemos cómo la construcción adjetivo más sustantivo en inglés, o sea, process es un sustantivo premodificado por el adjetivo complex, participation es un sustantivo premodificado por el adjetivo active. También vemos que antes de estas frases están los artículos a y an, que significan lo mismo, es un o una. Se escriben distinto porque al artículo a se le agrega la letra n cuando la palabra que sigue a continuación es una vocal,
pero el significado es el mismo. En estos ejemplos en donde hay un adjetivo en inglés seguido por un sustantivo, la lectura en español cambia el orden de las palabras. Entonces, a complex process se lee como un proceso complejo, leo primero el sustantivo, que es el núcleo, y después el adjetivo. Y an active participation, leo primero participación, una participación activa, primero el sustantivo y después el adjetivo, activa. ¿Qué versión diste de estas dos frases en español? Las que estamos viendo a continuación. A simple passive process, an intentional active interactive process. Estas dos frases son parte de las oraciones que vieron antes. Por eso digo, bueno, ¿qué versión dieron? Y revisen ahora a ver si tuvieron en cuenta este tema de el núcleo premodificado por los adjetivos para dar la versión al español correcta. Veamos otras palabras interesantes. En las oraciones que vimos, tanto en la clase de hoy como en la anterior, encontramos palabras que si bien no se parecen al español, se parecen entre ellas, son similares por su forma. Por ejemplo, reading, similar a reader, writing, similar a writer, learning, similar a learner. Estas formas derivan de los verbos, del verbo read, que es leer, reading y reader derivan de read, que es leer, writing y writer derivan de write, que es escribir, learning y learner derivan de learn, que es aprender. Lo que está marcado en rojo es el sufijo que se le ha agregado a estos verbos, a read, a write y a learn, para formar un derivado de esas palabras. Entonces, este sería, vamos a lo que es una familia de palabras. Del verbo leer, agregándole ing, tengo el sustantivo lectura, y agregándole er, tengo el sustantivo lector. A write, agregándole ing, tengo escritura, y si le agrego er, escritor. Al verbo learn, agregándole ing es aprendizaje, agregándole er sería estudiante. La forma de la palabra es otra estrategia que vamos a utilizar en la lectura. Para aquellos más curiosos, en el anexo de la página 6 a la 12 van a encontrar varias listas relacionadas a este tema que ya retomaremos más adelante. ¿Qué vimos hoy entonces? En base a oraciones del texto analizado la clase pasada, se presentó el orden de las palabras en la frase nominal en inglés. Con la ayuda de un glosario, leyeron oraciones simples. También trabajamos el orden de las palabras en la frase nominal, principalmente lo que es la premodificación, que es el sustantivo premodificado por otras palabras. Pero también vimos algo de lo que llamamos posmodificación, que es donde aparecían las preposiciones. Cognados, que son palabras similares en español e inglés. Introducción a la forma de las palabras, con los sufijos ing y er. No hay tareas para la próxima, lo que sí les dejamos las respuestas a las actividades 1 y a la actividad 2 para que ustedes hagan la autocorrección. Estas respuestas están en la próxima, al final, y también les sugerimos que participen del foro de consultas y comentarios. Y ahí nosotros también tenemos una manera de poder comunicarnos con ustedes. Estas son las respuestas de la actividad 1 que apareció en el primer video y de la actividad 2 que es con la cual iniciamos este segundo video. Bueno, será hasta la próxima clase.